Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema soltar la necesidad de perfección, meditar para ser auténticos. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar nuestra atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Hoy trataremos un tema profundo que puede obstaculizar nuestra autenticidad y bienestar interior: el perfeccionismo. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos vemos atrapados en una búsqueda constante de perfección. Queremos hacer todo bien, destacar, impresionar, que nos valoren. Pero, ¿qué hay detrás de esa necesidad? ¿Realmente nace de nuestra esencia? ¿O es una construcción del ego que teme no ser suficiente tal y como es? Cuando caemos en el perfeccionismo, entramos en un círculo vicioso. Cuanto más tratamos de hacer todo perfecto, más presión nos imponemos y menos espacio dejamos para la espontaneidad, el error, el aprendizaje natural y, en última instancia, para ser nosotros mismos. Esto también afecta la forma en la que nos relacionamos. Todos anhelamos conectar con personas auténticas, que se muestran tal y como son. Pero si nos relacionamos desde una imagen perfeccionista, solo estaremos mostrando una fachada pulida, no nuestro ser genuino, y por lo tanto atraeremos a personas que conectan con esa máscara, no con lo que realmente somos. El problema aparece cuando en algún momento queremos bajar esa máscara y mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestras emociones reales, nuestros límites. En ese instante, muchas de esas relaciones desaparecen. No porque haya algo malo en nosotros, sino porque no construimos desde la autenticidad. Entonces, ¿qué sucede si no nos mostramos tal como somos desde el principio? Sucede algo maravilloso. Atraemos a personas que conectan con nuestra propia esencia, con nuestro yo real, no con lo que aparentamos. Y eso crea vínculos verdaderos, duraderos y profundamente sanadores. Ahora bien, esto no significa renunciar al crecimiento personal. No se trata de conformarnos ni de dejar de desarrollarnos. Al contrario, podemos seguir aprendiendo, mejorando, explorando nuevas pasiones y talentos, pero sin caer en la trampa del ego, que solo quiere destacar o ser reconocido. El perfeccionismo nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, a no ser valorado, a no ser querido. Pero la verdadera conexión con los demás y con nosotros mismos no requiere que seamos perfectos. Requiere presencia, honestidad y un corazón abierto. ¿Cómo podemos comenzar a soltar ese impulso perfeccionista? Mediante la autoobservación consciente. En vez de actuar desde la presión de destacar, podemos preguntarnos: ¿lo que hago está alineado con mi ser auténtico? ¿Esto que quiero lograr nace de una voz interna tranquila o de una urgencia por impresionar? ¿Estoy sintiendo paz con esta decisión o una inquietud que me dice que algo no encaja? La meditación nos ayuda a cultivar esa escucha. Cuando aprendemos a estar presentes, en silencio,
podemos empezar a distinguir la voz de nuestro ego de la voz de nuestra conciencia. Y en esa claridad aparece una nueva forma de vivir, más libre, más real, más conectada con el momento presente. Por eso, hoy os invito a reflexionar durante vuestra práctica. ¿En qué aspectos de vuestra vida estáis buscando ser perfectos para obtener validación externa? ¿Podéis soltar o dejar esa carga, aunque sea un poco, y simplemente ser? Recordemos que no necesitamos ser perfectos para merecer amor, ni para conectar con otros, ni para avanzar en nuestro camino personal. Solo necesitamos ser auténticos y eso ya es suficiente. Muy bien, ahora vamos a hacer una práctica de meditación, como siempre. Encuentra una posición cómoda en una silla o en una alfombra en el suelo. Vamos a mantener siempre la espalda relajada, pero recta, relajada y recta al mismo tiempo. Y vamos a cerrar los ojos y llevamos la atención a la respiración. Observamos nuestra respiración y eso significa sentir nuestra respiración. Vamos a sentir cómo el aire entra y sale por nuestros pulmones o bien por los orificios de nuestra nariz. Siente la calma y la quietud de tu cuerpo y simplemente vamos a sentir nuestra respiración. No hay que respirar de ningún modo concreto, simplemente sentir la respiración, cual sea la que tengamos. Y si surge algún pensamiento, simplemente notamos que está ahí, lo notamos, pero no nos enganchamos a él. Es decir, no nos ponemos a pensar el pensamiento. Y si surge alguna emoción de tristeza, alegría, la que sea, simplemente la sentimos, pero no nos enganchamos con ella a pensar por qué la tenemos. No, simplemente la sentimos y volvemos a la respiración. Elegimos volver a la respiración. Cualquier otra interrupción, ruidos, lo que sea, eso simplemente notamos que está ahí, lo aceptamos, le damos la bienvenida y volvemos a la respiración. Yo voy a estar todo el tiempo meditando con vosotros, quizás también tengo algún ruido, simplemente lo aceptamos y volvemos a observar nuestra respiración. Vamos a meditar sobre unos 10 minutos y llevamos nuestra atención a sentir cómo la respiración, cómo el aire entra y cómo sale por los orificios de nuestra nariz. Yo ahora me voy a quedar callada y solamente os recordaré que volvemos a la respiración. Si alguien se despista, simplemente el ejercicio es volver a la respiración. E incluso si estamos muy despistados, solo el ejercicio de volver constantemente es muchísimo, es algo muy importante. Muy bien, pues nos centramos en sentir nuestra respiración.
Recordamos que elegimos volver a observar nuestra respiración, a sentirla si nos hemos despistado. Y volvemos con amabilidad. Seguimos centrados en sentir nuestra respiración y recordamos que meditar es una práctica para entrenarnos a vivir en el momento presente. Practicamos estar en el presente, ser en el presente. No meditamos para alcanzar nada, para alcanzar un nivel muy bueno de meditar, nada. Es simplemente estar presentes. Y lo hacemos mediante la observación de nuestra respiración. Hay más técnicas que vamos a aprender, pero de momento estamos centrados en sentir nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale.
Continuamos centrados en enfocar nuestra atención en sentir la respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale por los orificios de nuestra nariz, o bien cómo el aire entra en nuestros pulmones y sentimos cómo nuestro pecho sube y al expulsar el aire baja. Nos queda un minutito y vamos a intentar estar súper centrados en estar presentes observando nuestra respiración. Cuando estemos preparados, abrimos suavemente los ojos, observamos la habitación donde estamos, o el parque, la montaña, el bosque, donde estemos. Y gracias por acompañarme en esta práctica de meditación hoy. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos en esta práctica y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior, y también dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.